Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula conceptual, como las he llamado, en la que explico pues una serie de conceptos lingüísticos cuya única, cuyo único propósito, perdón, es ampliar un poco el mundo de, de la gente, es decir, el bagaje cultural de las personas. Como dije otra vez, somos conscientes que una lengua no se aprende con gramática, lo tenemos claro. Pero eso no significa que la gramática no tenga utilidad por sí misma, sino que muchas veces al aprender una lengua diferente, eh, pues podemos aprender una serie de elementos que tienen que ver con la diversidad del lenguaje humano y eso pues al menos para mí, para los estudiantes de lengua pueden ser muy interesante. En este caso vamos a hablar de la cláusula copulativa, como ustedes han visto ahí. Es el tema, un poco la tipología y pues conversar un poco de cuál es la diversidad. De manera general, porque este tipo de oraciones son muy complejas en todas las lenguas del mundo, pero podemos hablar a grandes rasgos. Tenemos una definición ahí donde dice que una cláusula copulativa es una construcción sintáctica básica, o sea, eso significa que no es es sencilla, ¿verdad? Toda lengua en principio tiene que tener una construcción de este tipo. Y en que una lengua, el idioma, utiliza para expresar una relación. Esta relación es de identidad, equivalencia o adscripción, como lo indica ahí, entre dos entidades que normalmente están codificadas como frases nominales, ¿verdad? Esa es una definición, pues que está bastante bien. Ahí tenemos un ejemplo, ese hombre es mi padre. Entonces tenemos dos entidades, ese hombre y mi padre. Son dos, en este caso, personas y son frases nominales a nivel gramatical. Y ambas se unen, se reúnen a través de este elemento que está acá, que es la cópula. En este caso, como es el español, es un verbo. Vamos a ver ahora que esto no es así, en muchas lenguas no existe este verbo. Ese hombre es mi padre y en este caso lo que se está estableciendo es una relación de identidad, es decir, que ese hombre y mi padre son la misma persona y pragmáticamente lo que se está es, ¿cómo es que se llama? Puede ser haciendo una identificación. Esa es la estructura básica entonces de la oración copulativa en todas las lenguas del mundo, esas dos frases nominales y el elemento que los une o los relaciona. Tipos, a nivel ya de semántica, de lo que, de su significado, este tipo de oraciones se clasifican en cuatro tipos. Tenemos las oraciones que son predicacionales, en primer lugar, especificativas, identificativas y ecuativas. Vamos a explicarlas con algunos ejemplos. La predicacional es cuando usted indica una propiedad de un elemento. Decimos el sombrero es rojo, entonces aquí en este caso estamos predicando, valga la redundancia, cómo es el sombrero, ¿verdad? Por eso es que reciben este nombre. Especificativa, el profesor de lengua es Guillermo. En este caso estamos indicando quién es el profesor de lengua. Especificamos quién es esta persona. Identificativa, esa mujer es Judith, entonces estamos, eh, eh, esa mujer es indeterminada y en este caso la estamos volviendo ya determinada. Y finalmente coativa, Cervantes es el manco elepanto. Estas cláusulas últimas suelen llamarse coativas porque es muy fácil portearlas. El manco elepanto es Cervantes. Entonces, Cervantes y el manco elepanto son la misma cosa. Entonces, efectivamente, entonces
Por eso se llaman ecuativas. Es como si la cópula fuera un signo de igual, casi, ¿verdad? En lugar de verbo, uno pone un signo de igual, Cervantes, igual, el manco elepanto. Entonces, por eso es que se llaman ecuativas. Eso es un poco, pues, la clasificación semántica. Es decir, qué es lo que significan estas oraciones. Pero nos interesa un poco más en este video adentrarnos en los rasgos gramaticales que varían de una lengua a otra. Y a eso es lo que llamamos una tipología, ¿verdad? La tipología a nivel gramatical de este tipo de oraciones. ¿Cómo establecemos esta tipología en las distintas lenguas del mundo? Ya había dicho que acá el punto de partida son dos frases nominales. Tenemos una frase nominal de un lado y una frase nominal del otro. Lo que tenemos que hacer aquí es relacionarlas, es decir, establecer una unión entre ellas, de ahí el término cópula y copulativo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se hace esto? Dependiendo del tipo de unión que establezcamos, así se va a generar la tipología de las cláusulas copulativas. Y aquí podemos reconocer cuatro tipos principales. Estos cuatro tipos principales, por supuesto que podrían tener subdivisiones o complejidades dentro de las lenguas, eh, pero a grandes rasgos estos son los cuatro tipos. Otra característica importante es que la gran mayoría de las lenguas manifiesta muchas de estas versiones no son únicas, digamos. Puede ser que una lengua tenga varias estrategias, ¿verdad? El caso del español, usamos el verbo copulativo, pero en algunas oraciones uno podría elidir el verbo copulativo, cero estar y dejar nada, que ese es el caso del segundo. Pero eso lo podemos ver luego. Eh, el primer tipo de oración es el uso de un verbo. Justamente por eso se llama verbo copulativo. Ahí tenemos tres ejemplos, el griego antiguo, el italiano y el francés. Eh, este tipo de estrategia muy usada por lenguas de Europa, las lenguas europeas, entonces suelen tener este tipo de estrategias y entonces uno podría pensar que los verbos copulativos son muy abundantes. Ahorita no manejo estadísticas, pero hasta donde tengo entendido no es una estrategia que uno diga que sea muy abundante. No es que haya muchas lenguas que tengan verbo copulativo, al revés, son pocas. Lo que pasa es que como las lenguas europeas los tienen y hay una gran preponderancia de estas lenguas a nivel mundial, la gente puede pensar que son comunes. Bueno, entonces ahí tenemos la primera oración. Tengo ego eimi didascalos, yo soy maestro o profesor. Io sono un professore en italiano y je suis professeur en francés. Esto que está ahí es lo que, perdón, llamamos un verbo copulativo, ¿verdad? Y está uniendo los dos extremos, las frases nominales. Los verbos se reconocen porque un verbo se flexiona, es decir, tiene una conjugación, ¿verdad? Entonces, como en español, yo soy, tú eres, él es, ¿verdad? Y entonces, claro, el verbo va cambiando, en este caso, por tiempo y persona en español, ¿verdad? Y así igual, en las otras, estas lenguas. El uso de cero es una estrategia muy común, ¿verdad? Yo diría que es más normal que no haya nada, que haya un verbo copulativo. Sí, muchas lenguas no tienen nada. Sí, eso, es decir, tal vez es un poco eufemístico ese uso de cero, ¿eh? No, no usan nada, no usan nada. Típico caso estas lenguas semíticas del Medio Oriente, y ahí pusimos una lengua costarricense, el malecu, al que nosotros también llamamos guatuso. Vamos a ver el primer caso, el hebreo, ani more,
animoré. Yo, maestro, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Maestro, no, no hay nada ahí en medio. Vean que el hebreo y el árabe se escriben de derecha a izquierda, todo lo contrario del español. Entonces, el último elemento es el ani, que yo, ¿verdad? En árabe tenemos Ana Mudaris, eh, también Ana, yo, Mudaris, eh, profesor, maestro, ¿verdad? Y en Malekutón, que significa yo, Magioka Huisufa. Magioka Huisufa es la expresión que utilizan los malecus para hablar del maestro, ¿verdad? Entonces, vean, tengo un yo ahí y el resto de la oración significa maestro. No hay nada. Cuando hablamos de cero, lo que queremos decir es que ahí en medio no hay absolutamente nada, ¿verdad? No lo hay. Por eso hablamos de estrategia cero, ¿no? Típico, ¿verdad? Muchas lenguas, como digo, indígenas de América suelen usar esta estrategia como el quechua. El ruso también, ¿verdad? Los que saben ruso, es la estrategia típica del ruso. Lo que pasa es que estas estrategias, ¿verdad? Varían mucho porque, claro, cuando pasan a los tiempos, a otras formas modales aspectuales, entonces ahí hay que matizar las, las propiedades. Ah, el uso de una partícula, también, este es el tercer caso. ¿Cómo reconozco una partícula? Bueno, una partícula se reconoce porque uno es invariable, no cambia, es decir, no flexiona. Dos, no tiene mucho cuerpo fónico. Esas son como las dos características de las partículas. Y suelen ser elementos problemáticos, ¿verdad? Mucha gente dice que la partícula es el cajón de desastre, pero bueno, esa discusión no viene al caso. Normalmente esa partícula que está ahí eh, es entonces invariable y tiene poco cuerpo fónico, y lo que está ahí es justo en medio de las dos frases nominales. Tenemos el caso del Cabecar, Gis de Hawa, yo soy médico. Este, Bribri, Ye Dor Awa, Ye Dor Awa, Gis de Hawa. En Cabecar son lenguas emparentadas, prácticamente se dice de manera muy similar. Y finalmente el irlandés, que dice is doctor me. En ese caso, ahí tenemos las partículas. Vemos que en cada caribril la partícula está justo en medio de la oración, pero en irlandés no. En irlandés la partícula encabeza la oración. Yo soy doctor, doctor, de doctor, por supuesto, y me, que está ahí, es yo, pariente, ese me que está ahí es pariente del me del español, ¿verdad? El, el mismo mes, el irlandés es una lengua este, indoeuropea, por lo tanto pariente del español, y ese me es pariente del me, de yo me lavo las manos, o del inglés me, ¿verdad? Entre otro montón de formas. Pero aquí lo que nos interesa es ver cómo hay una partícula, eso no es un verbo, es una partícula, que cómo es que se llama, que está sirviendo de cópula, es decir, para marcar la oración copulativa. Y ya el último caso es el uso de marcas de flexión. Esto es una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque en este tipo de lenguas no hay, es como si el sustantivo se pudiera conjugar. Más o menos es esto, ¿verdad? Este tipo de lenguas lo que hacen es que agarran el sustantivo o el adjetivo, que es el atributo, el segundo término de la cláusula, y de alguna manera lo flexionan, le agregan las marcas de flexión. Ocurre mucho con lenguas que son aglutinantes, y entonces en que el sufijo se le puede pegar, no solamente, o sea, el mismo sufijo se le puede pegar a un verbo y se le puede pegar a un sustantivo. Tenemos el caso del turco, Ben Senin Babanim, Ben Senin Babanim, el caso del turco. Acá significa, ¿verdad? Yo soy tu padre, la famosa frase
Sí, de Darth Vader en la Guerra de la Galaxia. Yo soy tu padre. Ben Senin Babanin. Baba es padre, hay un sufijo N que no nos interesa acá. Y hay im, que es la marca de primera singular. Ven, en español, digamos, la marca primera singular solo se le puede meter a un verbo. Uno no le puede meter el sufijo de primera singular a un sustantivo. Pero en turco sí se puede. Entonces, para decir, yo soy tu padre, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Se hace con esa marca del sufijo. Es decir, que se flexiona, en este caso el segundo término, la cláusula copulativa, como si fuera un verbo. El segundo ejemplo que tenemos de esto es el boruca, que es una lengua del sur de Costa Rica, Atki ba Yebegdra, Atki ba Yebegdra. Eh, Aquí tenemos Atki, yo, va es usted, es la misma frase arriba, yo soy tu padre. Y acá lo que nos interesa es el Yebekdra. Aquí Yebecht es padre en Boruca. Y en Boruca, pues sencillamente se le agrega la terminación, ¿cómo que se llama? Temporal, ¿verdad? Que será, que es no pasado. Así la glosaba el maestro Constanla como no pasado. Ese será puede ir en un verbo, perfectamente conjugando un verbo, para configurar el tiempo no pasado en un verbo, y también puede ir en este caso junto a un sustantivo. La desinencia se le pega al sustantivo y de esa manera construye la cláusula copulativa, que aquí yo, va, usted, Yebegdra, padre no, en no pasado, es decir, presente. Yo soy tu padre, ¿verdad? Entonces, este es, digamos, el caso más interesante, este último, porque, digamos, es un poco, pues, poco heterodoxo, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que quería yo comentarle. Por supuesto que todo esto es mucho más complejo, pero aquí más o menos hemos visto las generalidades de este tipo de cláusula. Muchas gracias.